Oremos. Verso 15. No lo tenga, diga un amén. 1 Corintios capítulo 14. Dale control. Dice la palabra que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice, oraré en el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te motiva a orar? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te lleva a orar? Lo he platicado el miércoles y lo voy a platicar un poquito contigo. Toma tu asiento. Ellos me enseñaron un modelo de oración. Me enseñaron a orar y decir todo lo que piensa el Padre en mi nombre, yo lo haré. Me dijeron cómo orar. Y muchas veces en esas iglesias donde yo estaba se acumulaban horas de oración y se metían en un reporte las horas de oración. Y entre más tiempo pareciese que pasaras acumulando horas, parecería que tú entrarías en una atmósfera de más unción. Pero yo creo que esa es una escuela, a lo mejor tiene toda la intención de formarnos para entender al Espíritu de Dios, para oír su voz. Pero cuando vamos a orar tenemos que buscar orar entendiendo lo que estamos haciendo en ese lugar. Escuché una vez a un predicador que dijo delante de un público de unas 10,000 gentes: oré 7 horas continuas. Cuando lo dije me asombré y vi a un Superman ahí, un super orador. Pero en este momento pienso, de esas 7 horas, ¿cuánto tiempo permaneció conectado con el Espíritu? ¿Cuánto tiempo? Jesús decía, cuando vayan a orar, no sean como los hipócritas, que les gusta hacer oración en las sinagogas y en las esquinas, porque aman, dice en el Mateo capítulo 6, dice, porque aman que los vean. No amaban orar, amaban que los miraran orar. Y Jesús dice, hipócritas. La palabra hipócrita es un término, un vocablo utilizado en la cultura griega, que en ningún momento tuvo la finalidad de traer una mala intención. Pero la palabra hipócrita iba soltada o se llamaban así a los actores. Y en ningún momento tenía una connotación de lastimar o herir. Simplemente la persona que se dedicaba al arte teatral, al arte de dominar las emociones y transmitir emociones, era una parte de la vida, de la cultura de los griegos. Y no era malo, porque era un simple actor. Pero sucede que parece que la vida espiritual se convierte en mucha gente llena de actores. Mucha gente llena de actores que pasan horas, quizás esperando un reconocimiento, quizás esperando un aplauso, quizás esperando santidad. Pero muchas de las horas que han pasado no se han conectado con Dios. Y eso es lo que tenemos que llegar a entender. Debemos de orar con entendimiento. Cuando cantas tienes que cantar con entendimiento. Qué bonita está esa alabanza.
con entendimiento. Cuando tú oras, más allá de solamente decir palabras, debes llegar a tener esa relación con el Espíritu, intimar con Él, desnudarte delante de Él. Todo lo sabe de ti, todo lo sabe. Pero debes desnudarte delante de Él, porque no hay nada oculto de Él, de ti para Él. No hay un secreto. Orar. ¿Sabes para qué oramos? Había un hombre, un fariseo que estaba. Jesús empezó a hablar en una sinagoga, empezó a dar una parábola. Empezó a decir que estaba en un lugar un fariseo y un publicano. El fariseo, si usted busca la palabra en Lucas capítulo 18, no me acuerdo el verso. El fariseo, dice la escritura así, él estaba orando consigo mismo. No estaba orando con Dios. Estaba hablando, Jesús dice, está hablando consigo mismo. Qué bueno que no soy como el otro. Qué bueno que soy extraordinario. Qué bueno que soy maravilloso. Qué bueno que soy tan inteligente. Qué bueno que mi hermano se estaba justificando. Le estaba echando aplausos. Ayuno. Oh, wow. Póngame unas medallas aquí porque soy un hipócrita. Sin embargo, estaba un hombre a un lado de un publicano, una persona despreciada, que estaba quebrantado, estaba lejos del fariseo y estaba quebrantado y llorando y clamando con todo su corazón, diciéndole al Señor, Señor, soy malo, pero quiero que te acerques a mí en tu bondad, quiero que me transformes, quiero cambiar. Dice Jesús, antes ese publicano se vio justificado más que el otro fariseo. ¿Por qué? Porque se conectó con Dios. ¿Y sabes cómo nos conectamos con Dios? Cuando empleamos la verdad. Porque Dios, por más que llegues a orar y tú estás siendo hipócrita, un actor, tu oración no sube al cielo, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas, Dios no tiene comunión con las mentiras, Dios no tiene comunión con los orgullosos, Dios no tiene comunión con los altivos. Yo le preguntaba a Dios, para poder tener una conexión en el Espíritu, se necesita ser sincero, transparente. Se necesita estar dispuesto a entrar al lugar santo, entrar a la presencia de Dios y dejarte moldear por el Espíritu de Dios. Porque si voy a entrar a ese lugar, voy a entrar a la presencia de quien lo sabe todo, de quien no hay nada oculto, de quien todo le ha revelado aún lo que hay en mi corazón. He entendido cosas que suceden en nuestra vida. ¿Sabes? A ver si me puedo explicar lo que te voy a decir. Los países, todos los países se caracterizan por una sola cosa. Todos tienen un líder de gobierno. Cuando hablamos líderes, a lo mejor en tiempos antiguos era un rey, se le decía rey, o después se le llamó emperadores, y hoy le llamamos presidentes. Y los presidentes, los que gobiernan una nación, tienen la tarea de traer bien a la comunidad que gobierna. Tratan de crear una mejor calidad de vida para las personas. Prosperidad económica, dirección, pero quiero decirte que los gobernadores ponen reglas.
para respetarse entre uno y los otros. El gobierno del que te estoy hablando, del que vivimos ahora, es un gobierno donde un hombre gobierna a otro hombre. Ese es el común denominador de nuestra cultura. Los hombres gobiernan a los hombres. Pero te quiero hablar un poco más de un estilo de gobierno teocrático, donde se le da libertad a Dios de quien sea Él quien gobierne. Y eso hace una gran diferencia entre nosotros. El sistema de gobierno teocrático, donde Dios toma la voluntad, ese diseño de gobierno fue establecido por Dios desde el mismo Edén, con Adán y Eva, cuando le dijo: ustedes se van a enseñorear de la tierra. Y Adán y Eva, y cuando ellos se multiplicaron y tuvieron muchas generaciones, ellos iban a transmitir un sistema de gobierno teocrático, donde lo que influía sobre toda la creación sería la voluntad del Señor. ¿Cómo podría Adán y Eva poder establecer ese patrón, ese estilo de vida, de gobierno que venía del cielo? Pues no había otra forma que entrar en relación y ver esas cualidades hermosas, ese carácter de Dios, tomarlo y multiplicarlo y repartirlo con aquellos que no habían conocido a Dios. El carácter de Dios: paciente, misericordioso, tardo para la ira, un Dios poderoso, un Dios que sabe amar las buenas y las malas, que sabe esperar, que sufre. Esa era la función de establecer un gobierno, donde la demás gente fuera transformada por ese estilo de gobierno, donde nadie iba a buscar lo suyo. El problema de la humanidad de hoy es que todos buscan lo suyo, todos. Pero en el gobierno teocrático nadie busca lo suyo, sino que busca que se haga la voluntad de Dios. En la primera iglesia que nace en el día de Pentecostés, nadie decía que era suyo absolutamente nada, porque estaba funcionando un gobierno teocrático. La voluntad de Dios estaba enseñoreándose sobre todos ellos. Cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva fueron destituidos de la gloria, empezó a venir la tristeza, empezó a venir el dolor, empezaron a venir los celos, empezaron a venir las contiendas, empezaron a venir las divisiones. Ese no era el gobierno de Dios. Empezó a manifestarse las guerras, las divisiones, las envidias. Y esa no es la naturaleza de Dios, no era el gobierno de Dios ya. Pero Dios siempre ha buscado a través de los tiempos restablecer ese gobierno teocrático en medio de nosotros. Ha buscado hablarnos, ha buscado estar cerca de nosotros, ha esperado conducir nuestra vida por camino de bien. Pero mientras no dejemos que ese estilo de gobierno que viene de lo alto nos guíe, nos inspire, difícilmente podremos estar en paz unos con otros. Cuando Dios llama a Moisés, empezó a buscar ver orden a todas las cosas. Algunos de nosotros podemos pensar que Moisés era el que guiaba a Israel, pero no. Moisés era un paso, como Adán era un paso. Acuérdate que decía la palabra que la columna de fuego nos acompañaba y nos guiaba de noche, y la columna de nube de sombra de día. Y cuando la columna se paraba, se detenía el pueblo y acampaba. Y cuando bajaba esa nube, dice que bajaba a donde estaba el templo, la chiquita de Dios bajaba, la gloria de Dios bajaba. Y entonces Moisés se reunía en el tabernáculo, el sol entraba en el tabernáculo e iba a escuchar las indicaciones de parte de Dios. Salía Moisés de ese lugar y empezaba a compartir el mensaje de Dios. Moisés tuvo el privilegio de subir al monte Sinaí, de buscar esa palabra de lo alto, y le fueron entregados los 10 mandamientos
mandamientos, le dieron los 10 mandamientos ahí en ese monte, para gobernar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad imperfecta de los seres humanos. Moisés se hizo tan grande la carga que tuvo que nombrar a otras personas que le ayudaran a administrar los preceptos divinos. A estas personas se les llamó jueces. Y ellos declaraban lo que tenía que corregirse, o disciplinas o estructuras para que funcionara bien la sociedad del pueblo de Dios. Ellos se les conoció como jueces. Hubo jueces buenos y hubo jueces malos, regularmente todos malos, porque no estaban conectados con el Espíritu Santo. Cuando la gente no se conecta con el Espíritu Santo, hay malos gobiernos, hay malas decisiones, hay malos consejos. Y llegó el tiempo donde Israel tenía a Samuel como juez. Y se le ocurrió a Israel mirar hacia su vecino del norte, hacia su vecino del sur, hacia su vecino del norte, del este, oeste. Y parece que empezaron las modas de los reyes. Empezaron a ver, oye, acá nació un nuevo estilo de gobierno, rey. O acá otro rey. Y saltaron, rey. Fueron y le dijeron a Samuel, ¿sabes qué? Ya no queremos tu sistema. Ya no queremos oír tu sistema. Queremos ser gobernados por rey, como lo sucede en los demás países. Samuel va ante la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Y le dice al Señor, Samuel, a ti no te están desechando. A mí es el que me está desechando. Cuando la persona se empieza a alejar de Dios, cree ella que empieza a vivir en una especie de libertad o libertinaje, donde cree que todo lo que ella haga prosperará, aunque no esté Dios incluido en su vida. Pero realmente el hombre en su naturaleza caída no puede llegar a ningún rumbo, no puede tomar decisiones con sabiduría. Todo lo que parece bueno, ahorita andan preocupados con la biodiversidad, la ecología y todo, porque se está convirtiendo este mundo en basura, en contaminante, todo. Lo que un día pareció bueno, ahora está destruyendo. Entonces no hubo perfección en lo que piensan. Dios es su interés de continuar en su posición para continuar con ese gobierno teocrático. Dice, el pueblo quiere rey, entonces tendrán rey. Pero el Señor estaba buscando un hombre sencillo, una persona humilde, que fuera rey sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. Pero al ser humilde, sencillo, y que pudiera humillarse y reconocer que aunque se vieran separados por un momento transitoriamente los jueces, él podía ser guiado directamente por Dios. Y llamó a un hombre llamado Saúl. Dios escogió a Saúl, un hombre como tú y yo, con debilidades, con imperfecciones, problemas, con sueños, con anhelos, pero sobre todo humano como nosotros, con debilidades como nosotros. Dios nos está llamando a gente perfecta para llevar a su reino, porque sea parte de su reino. Llama a gente imperfecta para irla formando con su espíritu. Y cuando llama a este hombre, Saúl, si quieres agarrar la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 9, verso 17. Este varón le dice el Señor a Samuel, este varón Saúl que estás aquí mirando enfrente de ti, es de quien yo te hablé
que Él gobernará a mi pueblo. 1 Samuel 9, verso 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará